sí, del Señor, y asimismo recibo una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que también nos están visitando. Sí, les invito con ese mismo ímpetu con que se ha podido alabar y bendecir el nombre del Señor, ahora hacerlo a través, poniendo la atención en la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Le invito a abrir sus Biblias en la carta o epístola de Santiago. Carta o epístola de Santiago. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo, capítulo número 2. Les recuerdo, si antes de dar inicio a la enseñanza, si tiene sus celulares, si póngalo por favor en estado de vibración o en silencio para que no le interrumpan ni a usted, ni tampoco a su hermano en la fe durante este tiempo de enseñanza bíblica. Amén. Si tiene niños a su vez también pequeñitos, puede llevarlos a la parte posterior y ahí quedarse con él para que los pueda atender. Santiago capítulo número 2. Vamos a leer por favor, versículo número 1. Santiago capítulo número 2, versículo número 1. ¿Ya lo encontró? Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo juntamente conmigo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. ¿Le parece bien si lo leemos ahora sí a viva voz? ¿Sí? ¿Estamos? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias porque tú nos has dado en esta noche el privilegio de estar aquí en tus atrios, en tu casa. Ahora nos vamos a disponer a escudriñar tu palabra. Sénos propicio, oh Dios. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y reconoces de la misma manera, oh Dios, que estamos, mi Padre, hambrientos de ti. Permítenos saciar esa hambre. Permítenos, Espíritu Santo, también poder recibir a través de esa enseñanza tus misericordias. Que sea tu gracia, tu poder y tu amor manifestándose, Señor, poderosamente en nuestras vidas. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en este culto y permite que tu pueblo pueda sentir tu presencia y al mismo tiempo poder ser redarguido si hay falta en nosotros para poder buscar el oportuno socorro y recibir de ti tu piedad, tu misericordia y tu amor. Te lo imploro pues, oh Dios, todos estos favores, creyendo que tú nos lo otorgas en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea así a Cristo Jesús. Epístola de Santiago capítulo número 2. Recuerde que esta carta está escrita justamente a aquellos que habiendo sido o parte del pueblo del Señor, por las pruebas y las dificultades, tuvieron que ser dispersados. De hecho, el texto bíblico inicia en su primer capítulo haciendo alusión a las pruebas y a las grandes dificultades que el pueblo de Dios estaba librando cada día. La persecución de la iglesia era el denominador común en aquellos tiempos. Muchos de los hombres y mujeres de Dios habían sido puestos en cárceles, habían sido puestos bajo llave, es decir, estaban privados de su libertad. Hay quienes se habían ido aún de su propia nación en busca de poder salvaguardar su propia vida. Bajo ese contexto, Santiago, también tratando de mantener a un pueblo en paz y confiando en Dios, escribe diversas, diríamos así, doctrinas para poder canalizar a la iglesia a una vida, diríamos así, mejorable conforme a la condición a la que se encontraba. Dentro de las muchas pautas que Santiago da, en este caso a la iglesia, dice el Señor en el versículo número 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Entendamos, sí, la introducción que le acabo de dar. ¿Por qué le he mencionado todo esto previo a la lectura, sí, de este, o al estudio de este primer verso? El judío cristiano de aquel entonces negaba rotundamente que el griego o el gentil recibiese la palabra del Señor, aduciendo de que como ellos eran los causantes de sus males, para ellos no estaba, sí, a disposición el privilegio de tener, sí, para sí el mensaje de la salvación. Ahora, mi querido hermano, si esto lo queremos trasladar a tiempos actuales, podríamos también entender que si alguien está haciéndote daño constantemente, en reiteradas oportunidades, de seguro tú podrías llegar a hacer lo mismo. Si alguien te está causando mal, por ejemplo, en tu esfera, ¿sí?, social, si está hablando mal de ti, si está de alguna manera levantándote calumnia, está denigrando tu personalidad frente a los demás, pregunto yo, ¿estarías dispuesto a compartirle con amor, sí, y sin ningún tipo de reproche, el Evangelio de Cristo? ¿O lo mirarías de lejos y hasta lo evitarías, y si fuere posible, hasta podrías pagarle con la misma moneda? Mi querido hermano, ese era el contexto en el cual la iglesia sí recibe la carta de Santiago. Recuerde, mi querido hermano, lo que dice el verso número 1. Hermanos míos, y me agrada lo que, sí, diríamos el preámbulo a esta expresión, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, es decir, que aquello que Dios por medio de su acción, obviamente salvífica o redentora, ha podido depositar en tu vida, ¿qué dice seguidamente el texto? Sea sin acepción de personas. Para entender el texto, obviamente tendríamos que tomar una pequeña definición de lo que es acepción. ¿Qué entiende de hecho usted con este término? A ver, pregunto, recuerde que estamos estudiando la Biblia. Si alguien tiene algún comentario, sí, algún criterio, por favor, hágalo saber a la congregación. ¿Ah? Ignorar a alguien, dice por aquí mi hermana. ¿Alguien más? ¿Qué le viene a su mente cuando se habla del término acepción? ¿Ah? No permitido. ¿Qué más? Separar. División también podría ser. Rechazo a una persona. ¿Qué más? ¿Ah? No tomar en cuenta. ¿Sí? No tomar en cuenta. Bueno, todos tienen de hecho un criterio muy compartido o muy similar. Veamos, mi querido hermano. Recuerde que estudiando la Biblia usted tiene que traer su cuadernito y también su esfero, ¿sí?, su pluma, para poder apuntar muchos términos o definiciones que le va a ayudar a entender de una manera un poquito más amplia lo que implica ese término, ya de una manera más, diríamos, orientada a la escritura, a la palabra. Primer punto, ¿sí?, ¿qué es acepción? Está definido, y ponga por favor ahí su escrito, ¿sí?, la acción y efecto, ¿sí?, acción y efecto, ¿sí?, de aprobar o aceptar algo, o también a alguien. Repito, acción y efecto de aprobar o aceptar algo. Y le doy un ejemplo. Mi querido hermano, de hecho, toda palabra tiene, en este caso, o goza de acepción. Todo significado de palabra. Si yo le digo, por ejemplo, A, E, I, O, U, ¿qué usted me diría? ¿Ah? ¿Las vocales de qué? Del abecedario. Usted, mi querido hermano, al tener ese concepto previamente ya definido, ha hecho una acepción. La acepción en la práctica es la aceptación de las cosas. ¿Sí? Véalo de esa manera. ¿Sí? Cuando se habla de acepción, se habla de aceptación u aprobación de algo. Cuando vamos en sí mismo, entonces, sí, al término como tal, acepción, bien podríamos simplemente simplificarlo como la aceptación u aprobación, sí, de las cosas.
aceptación o aprobación de las cosas. Bajo ese concepto, cuando vamos al texto de la Biblia, Santiago capítulo 2, verso número 1, entendamos pues que el Señor nos dice, hermanos míos, que vuestra fe, es decir, que tu puesta del corazón en el creer de Jesús, y obviamente por su obra salvífica en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea, pero dice ahí, sin, ¿qué cosa? Sin acepción. ¿Qué significaba acepción? Ajá, sin aprobar vendría a ser, o aceptar, dice ahí, aceptación de personas, es decir, sin tener previamente, algún tipo, diríamos así, de, se podría utilizarle el término prejuicio de persona. Un prejuicio es un concepto predefinido de algo anticipadamente. Por eso es pre. ¿Sí? Como el pre antes de estudiar, así le decimos, ¿verdad? ¿Voy a ir a dónde? Al pre. No significa que sea un alumno todavía de la universidad. Es simplemente diríamos, un futuro candidato para ser estudiante. ¿Sí? Mi querido hermano, sí, y amigo también que me visita, entienda bien que la palabra de Dios nos orienta a no ir a las personas con un preconocimiento o un prejuicio del tal, y en función de eso poder establecer si es apto o no, o está aceptable o no, para que pueda recibir, en este caso, la palabra del Señor. Ahora, si esto lo quiero trasladar a otro ambiente, en este caso, por ejemplo, la amistad. Hay gente que simplemente al ver a alguien dice, yo con ese ni el saludo cruzo. No lo conoce, no sabe quién es, no conoce sus sentimientos, no tiene ni idea cómo es en sí mismo esa persona, pero solamente porque lo vio dice, no me gustó. Así también hacen los padres, por ejemplo, con los pretendientes de las muchachas. ¿Verdad? Lo ve de cabeza a pie y lo sigue viendo. Dice, no. Pero papá conoce. No, no me gusta. Igual pasa con los muchachos, con la suegra. No me gusta también, dice. Mi amado hermano, estas situaciones obviamente crean en nosotros conceptos, crean acepciones. ¿Sí lo está entendiendo? Ya un poquito más amplio. Y esa situación sí puede de alguna manera afectar en mi fe a la hora de quererla manifestar o darla a conocer a otros. Y sobre ese punto es que vamos a hablar justamente en esta noche. Porque el hombre tiene por naturaleza a tener, prejuicios de los demás, y en función de sus prejuicios, sus preconceptos, establece quién sí o quién no pudiera ser apto para recibir el evangelio, pudiera ser apto o no para ser mi amigo, pudiera ser apto o no para ser mi hermano en la fe, mi confidente, aún hasta mi esposo o mi esposa. Porque ese término, mi querido hermano, puede obviamente encerrar muchas cosas en muchas áreas de nuestra vida. De hecho, si usted, mi querido hermano, cierra su corazón porque de pronto rechaza a alguien a la hora de buscar en Dios, ojo, en Dios, un candidato para casarse, y dice, no, lo que pasa es que es bajito de estatura o es muy alto. Y de pronto no sabe que el bajito la va a hacer muy feliz. Y el alto la va a matar de hambre. Pero he ahí, hizo acepción de persona. Mire cómo es el asunto. Esto sí tiene una aplicación generalizada. Pero Dios, obviamente, aquí la está plasmando bajo la óptica de la fe, del poder compartir la fe, compartir la palabra de Dios. De ahí que un cristiano, si ve a alguien, no puede cerrar su corazón por la forma en que éste se ve. En este caso, diríamos así, por el pantallazo inicial. Dice, uy, pero míralo cómo está mal trajeado, está mal vestido, se lo ve feo, desencajado. Yo a ese no le predico. Pero si ve a alguien elegante, de pronto fino, que se baja de un buen carro y dice, yo le predico a ese hermano. Y se va corriendo a entregarle el tratado.
¿Sí se da cuenta? Mi amado hermano, la Escritura pues, conforme a este primer versículo inicial del capítulo número 2, nos prepara a lo siguiente y nos introduce a un ejemplo muy típico dentro de las iglesias cristianas. Y que por cierto, mucho pueblo de Dios, hasta para congregarse, hace acepción de iglesias. Y aquí vamos a llegar y vamos a meter el dedo, eso, donde a usted le gusta, ahí en la llaga, en carne viva. ¿Pero para qué? Para reconocer nuestros errores. ¿Cuántos saben reconocer sus fallas? No hay cosa más intransigente que saber que uno está mal y no reconocerlo. ¿Sí? Hay quienes se cierran muchas veces esto en su corazón. Saben que están en un error y cuando alguien le dice, estás equivocado, él se desentiende y dice, no, igual me mantengo. Mi amado, y eso puede ser una plataforma también para poder, diríamos, debilitarnos en la fe. Para poder de pronto también, sí, aún inclusive, deslizarnos de la fe, como lo dice también, sí, la palabra del Señor. Entremos en detalle entonces. Esto tan solo ha sido la introducción. Verso número 2. Vamos a ver. Leamos pues, mis amados hermanos. Verso 2. Porque, siga la lectura. Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado ¿a quién? Al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Verso número 4, ¿qué dice? No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, esto lo llevo a la práctica de la vida cristiana. No solamente a la hora de poder, diríamos, dirimir, de poder, sí, clasificar quién, sí, se nos acerca o a quién le damos la bienvenida o a quién recibimos. Mi amado hermano, el hombre por naturaleza suele ser un hombre, como lo mencioné en la introducción, un hombre lleno de prejuicios. El hombre por naturaleza, si ve a alguien mal encarado, con un pantalón roto, una camisa de pronto sí desencajada, sí con el botón uno más arriba, otro de otro color, sí, el hombre simplemente establece, hace una radio, diríamos en lenguaje moderno de muchachos, escanea a la víctima y saca su evaluación. Sí, para nosotros los más viejitos hace un rayo X y dice, no sé, como que no me inspira confianza, dicen muchos. Y mi amado, y a veces quienes no inspiran confianza pueden llegar a ser los hombres o las mujeres más fieles en quienes tú puedes llegar en un futuro no tan lejano, depositar inclusive las llaves de tu propia casa. Nosotros en el seminario, cuando estudiábamos hace muchos años atrás, ¿sí?, tuvimos la honra y el privilegio en Dios de servir. Y si yo servía como maestro, mi esposa servía como secretaria de la iglesia, del seminario, perdón. Y en ese entonces la labor era de ella y era mía. Y hacía falta una persona que se dedicara, ¿sí?, a darle mantenimiento, ¿sí?, al edificio. Estoy hablando del seminario en el cual yo me preparé y muchos de los hermanos, ¿sí?, están estudiando en la actualidad. Quiero hablar de un hermano, sí, y lo puedo decir con libertad porque lo estimo mucho y no creo que él se ofenda si me ve por el video escuchando que digo su nombre, sí. Él se llama Temístocles, un nombre un poquito fuera de lo común, sí. Temístocles Amador Castillo del Rosario, así se llama. Sí. Cuando mi esposa le pedía ayuda porque ella era la que juntamente conmigo barríamos el seminario, apenas llegamos desde la punta de arriba, desde el último piso hasta abajo, se baldeaba, me recuerdo. Sí, mi querido hermano, sí, el director del seminario dijo, bueno, se necesita alguien que se pueda contratar para que nos ayude. Sí, y efectivamente llegó un hermano que nos ayudó, el que le nombré. Sí.
cuando recién lo conocimos, por su fachada, no por su forma de vestir, pero por su rostro, parecía una persona no tan agradable. Sí, en la actualidad los estudiantes, los que están estudiando ahora, que sé que están allá, bueno, no lo conocen porque ya también se retiró, ¿sí?, de esa actividad o de ese servicio en el seminario. Pero sirvió muchos años con nosotros. Mi amado hermano, si usted lo conocía así de lleno, de plano, por su rostro, decía, hermano, tenga cuidado. Cualquiera le hubiera dicho, tenga cuidado. Sí, pero llegándolo a tratar, llegándolo a conocer, llegando a intimar, sí, mi amado hermano, sí, con facilidad usted le podía decir, tenga las llaves de mi casa, yo me voy de viaje, y usted iba seguro. Cosa que en la actualidad encontrar gente honrada y cristiana, sí, son como perlas, sí, que no se logran encontrar tan fácilmente en cualquier escaparate. Mi amado hermano, sí, diríamos, la condición del hombre es establecer, ¿sí?, la relación conforme a su aspecto. Y la Biblia dice, si vamos otra vez a la Escritura en el versículo número 2, ¿sí?, al ver este ejemplo muy veraz donde el Señor nos dice, si un hombre entra con anillo de oro, dice ahí, y con ropa espléndida o de esplendor, o ropa, diríamos, llamativa, ¿sí?, o atractiva también. ¿Qué cosa? Esta cosa era, por cierto, muy común en gente rica en los tiempos bíblicos. Las personas que iban con ropa que obviamente se podía identificar como una ropa, si quisiera ser en la actualidad una ropa de marca, usted podría ver la gran diferencia, por ejemplo, entre una camiseta que se compra de pronto en el mercado central y una de marca de pronto Tommy, que suelen ser las marcas más reconocidas, ¿verdad? O zapatos de pronto con los que usted compra en el mercado central y otros que usted podría llegar a comprar, sí, en una gran boutique. Uno nota la diferencia, ¿verdad? Por el estilo, en este caso el buen acabado y cosas como esta. Y obviamente no se diga los precios, ¿sí? Yo cuando tengo que trabajar no me pongo zapato de marca, me pongo zapato Venus, zapato Bate y voy contento, ¿sí? Mas sin embargo, ¿sí?, esto no me define a mí como persona. Mi amado hermano, el creyente bien pudiere establecer un criterio anticipado solamente por la apariencia. Y la apariencia, como todas las cosas, bien puede ser engañosa. Como lo dice el libro de los Proverbios allá en el capítulo 31, sí, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será, sí, alabada. Si usted puede ver una mujer hermosa, puede de pronto enamorarse a primera vista por su rostro, por sus curvas, por sus piernas, por todo su cuerpo. Pero usted no sabe si eso es garantía de tener una vida de felicidad y de paz. Amén. Usted tiene que entender que la parcialidad que está asociada con la acepción, lo parcial es lo opuesto a lo imparcial. Y cuando hablo de ser parcial, es de tener, en este caso, privilegios o preferencias. Como cuando usted dice, este es mi grupo. Y en este grupo no puede encajar nadie más que nosotros. Y eso puede darse aún dentro de una iglesia. No, es que aquí está el grupito. Nosotros somos, por ejemplo, ¿no?, el grupo de las alabanzas, aquí. Y en ese grupo nadie puede ingresar a hacer amistad, porque ellos han cerrado su grupo. Y conforme a su prejuicio, si cualquiera que no pertenezca o no tenga de pronto un talento musical, como que no es bien recibido o no es bien visto. Mire, situaciones que de pronto pueden ser muy ligeras, pero pueden llegar a afectar gravemente aún la condición de un hermano en la fe. Yo he visto muchos jóvenes, bueno, no pasa con mucha frecuencia aquí en la iglesia, pero sí he visto jóvenes que a veces vienen por primera vez, claro, obviamente porque vienen por primera vez se sienten aislados, se sienten un poquito cohibidos, sí, están introvertidos, hasta que obviamente logran
como con el tiempo, ver, levantar la cabeza, ver que alguien los llama, que alguien les hace de la mano, le dice, varón, Dios le bendiga, o hermana, Dios te bendiga, y se acercan, y como que se rompe el hielo, y como que ya comienzan a hacer coinonía. Es decir, comienzan a familiarizarse con los otros hermanos de la iglesia. Mi querido hermano, dice la Escritura, cuando vamos a la carta de Santiago capítulo número 2, verso número 2, si entra en la congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre, y obviamente por ser pobre, ¿con qué clase de vestido entra? Andrajoso. Sí, miráis, dice ahí, con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís a ese, siéntate tú aquí en buen lugar. Es decir, si pasáramos este escenario a tiempos actuales, en la primera fila. Usted se ha notado por cortesía y costumbre que cuando entra de visita un pastor a una iglesia, ¿a dónde lo mandan a sentar? ¿Ah? Ni siquiera en la primera fila. Sí, adelante en el altar. Y bueno, en los altares que obviamente tienen la posibilidad y la estructura para recibirlo. Dice, no, pastor, ¿qué se va a sentar usted allá al último? Venga adelante, hermano. O sea, yo soy enemigo de eso, le cuento. ¿Sí? No porque quiero guardar, sí, de pronto en secreto la identidad, sino que no, me gusta participar así como usted, sí, del pueblo. Yo nací, sí, como usted al igual. Y mientras más me identifico, como una vez le dije a un hermano, sí, que el pastor debe de oler siempre ¿a qué? ¿Ah? ¿A sudor? No. ¿A qué debe de oler un pastor? ¿A qué huele un panadero? A pan, a harina, a huevo, a mantequilla. Porque esa es su labor, eso es su trabajo. Y mientras más huela a ello, sí, estará compenetrado en lo que hace. Un pastor tiene que oler a ovejas. ¿Sí? Un pastor tiene que oler a ovejas. ¿Sí? ¿Y una oveja a qué tiene que oler? Mi amado hermano, pues la Escritura no solamente nos da este parámetro bíblico, sino que como siempre, y como yo siempre lo recalco en la Escritura, Jesús no me pide nada que Él no haya hecho primero. Vayamos por favor al Evangelio, sí, de Lucas, capítulo número 20. Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. ¿Ya lo tiene? Versículo número 21. El contexto de este pasaje bíblico, usted ya creo que lo conoce o lo saca por el asunto del prefacio que tiene, del título que tiene, que dice la cuestión del tributo, ¿verdad? Ahí es donde Jesús se lo confronta a manera de tentación y se le dice si es lícito o no darle tributo ¿a quién? O pagar impuesto al César, ¿verdad? Pero quiero llegar al verso 21, el cual nos dice, y le preguntaron diciendo, ponga asunto a esto, mira lo que le dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y eso es cierto. ¿Y qué más había reconocido la gente en él? Léalo por favor. Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora, ¿qué es lo que le están tratando de decir a Jesús? ¿Qué logra reconocer en ese versículo? Que el Señor, cuando de enseñar la palabra, y él era considerado un maestro, un rabí, mi amado hermano, para que un rabí o un maestro pudiera enseñar la palabra, primeramente tenían un lugar para enseñar, la cátedra de Moisés, allá en la sinagoga. Y solamente los que acudían a esos lugares podían recibir el rico manantial de vida, la palabra. Pero Jesús,
este manantial o ese maná de vida que fluía por sus labios no lo limitaba a la sinagoga. Él predicaba en todo lugar y predicaba a toda clase de personas. Eso es importante, porque eso me enseña a mí también que mi mensaje no tiene exclusividad, o que el mensaje que Dios me dio, sí, porque la Biblia dice que de gracia yo recibí y de gracia también debo de dar, es decir, gratuitamente, no debe de ser un mensaje exclusivo. Ah, no, este mensaje que tengo es solamente para los que están de este nivel social para arriba. O hay otros que pueden irse también por otro lado. No, el mensaje de Dios es solamente de los que son de mi condición para abajo, que los ricos se mueran, o ellos que se vayan al infierno. Mi amado, el mensaje de Dios es un mensaje que no debe de gozar de privilegios a la hora de darlos para nadie. Es igual para todos. Y ya voy a topar otro indicio acerca de esto de la sección de personas, sí, que lo voy a comentar más adelante. Dice el Señor en el versículo 21, el cual estamos leyendo, y le dicen: dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios, dice ahí, con verdad. Ahora, el siguiente indicio que es importante considerar en el asunto de hacer acepción es cómo damos el mensaje. Aún la palabra de Dios puede llegar a salir de nuestros labios con acepción. Es decir, aprobando o desaprobando, ¿sí?, qué es lo que quiero o no dar con el mensaje. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay quienes, tomando el mensaje de la Escritura, solamente dan a los que le agradan, por así decirlo, sí, el mensaje, pero solamente lo que ellos deben de oír nada más, o lo que ellos quieren oír solamente. Es decir, que a quienes a mí me interesa que no se vayan de la iglesia, les doy un mensaje, pero que no les llegue a ofender su susceptibilidad. Perdón, ahí se me lengua la traba, como dicen por ahí. Sí, que no les ofenda, que no sean, sí, que el mensaje sea de manera tan sigilosa, sí, para que no pueda dañar su corazón. Y por ende, sí, al ellos no ser susceptibles a una palabra ofensiva, dicen: ah, está bien, aquí me quedo. Porque el mensaje es elegante, el mensaje es aceptable, el mensaje no me hace, en este caso, daño. El mensaje de Dios no puede ir, mi amado hermano, sí, recortado, o no puede ir menguado en su eficacia. Yo le tengo que decir al rico o al pobre, si está en pecado, que se arrepienta. El mensaje de Dios debe de salir tal cual como es, para quien quiera, para con el que viene con terno, como para el que viene de pronto en pantaloneta porque no tiene pantalón. Lo duro o lo difícil muchas veces de hacer acepción de personas es que el que hace acepción o hace diferencia entre personas es que cuando detecta el mal de su hermano por la apariencia, ni siquiera le ayuda como para poder sacarlo en ese sentido, de ese, diríamos así, de ese hueco y decir: mira cómo viene el hermano, perfecto, si identificaste que el hermano viene mal vestido, ¿qué podrías tú hacer para ayudarlo? Si viene en pantaloneta y a ti te desagrada que entre en pantaloneta, ¿qué deberías de hacer? Cómprale un pantalón. Uy, hermano, usted viene toda así, toda alborotada. ¿Qué debería de hacerle? Pues hermana, que viene mal peinada, pues peínela, llévela a un gabinete y póngala bonita. Mi amado hermano, debemos de entender que la palabra de Dios debe de contemplar todos estos aspectos. Dios, por su parte, nos enseña fuertemente, aún a la hora de poder emitir un criterio contra mi hermano con el asunto de la parcialidad o la acepción. Acompáñeme, por favor, al Antiguo Testamento, porque desde ahí quiero partir. En el libro de Deuteronomio, en el 5º libro de la Biblia, en el capítulo número 10, veamos qué nos dice el Señor.
Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Versículo 17, sí, al 18. El pasaje da para más, pero hasta ahí quiero llegar, porque hay muchos pasajes bíblicos que debemos de considerar también. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Hasta ahí quiero llegar, ya mismo avanzo. ¿Qué puede considerar hasta esa lectura? Recuerde que en la Biblia todo lo que está escrito tiene una razón de ser. Nada está escrito en vano, ¿sí? Ni exagerado, ni tampoco limitado. Toda palabra de Dios está escrita ahí con una razón de ser. Mire lo que dice, o mira cómo Dios se presenta a sí mismo. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios. De los muchos que dicen que hay por ahí, dice, Él es Dios de dioses. Él es el destacado de entre todos. ¿Sí? Verso número 17 sigue diciendo, Él es Señor de señores. Y dice como atributo, Dios grande, poderoso y temible. Pero en su temeridad, en su grandeza y aún en el temor que pudiera infundir a cualquier ser humano. ¿Qué continúa diciendo el texto? Cualquiera diría, mi querido hermano, pero Dios, con todo lo que Él es, bien pudiere, Él sí bien pudiere hacer diferencia entre el justo y el injusto, entre el pecador y el santo. Pero aún así, Dios dice en todo lo que es, no hace acepción de personas. Ahora, ¿qué significaba acepción? Aprobación o aceptación. Recuerda esto, aprobación o aceptación. Continúa diciendo el texto, ¿sí? Del verso 17, ni toma, y mira aquí el asunto, eso es muy importante, ni toma cohecho. Ahora, ¿qué es un cohecho? Soborno, ¿sí? O algo parecido al soborno. Entendamos que cuando se habla de un cohecho, se habla de algo previo que yo pudiera obtener en mi favor. Si fuese soborno, el soborno es el pago previo que se da, ¿sí? Para poder, en este caso, inclinar mi balanza para algo o para alguien. El soborno, a diferencia del cohecho, es que el soborno es algo que ya está previamente comprado. El cohecho es algo que yo puedo llegar a obtener si hago que las cosas salgan a favor de alguien o de algo. ¿Sí? Dentro de lo que es el cohecho, mucha gente dice, bueno, a este lo voy a tratar bien porque puede ser que él, al acercarme mañana más tarde, me conceda el favor que le quiero pedir. Y esto suele pasar muchas veces con los muchachos. ¿Sí? Los muchachos preparan, por ejemplo, el terreno, hablando de los hijos, para con los padres. ¿Sí? Nunca de pronto arreglan la casa, pero ese día la arreglan. ¿Sí? Siempre cuando se los manda a comprar hacen bulla. No, que solo quiero yo, que no, que hay mi hermano, hacen problemas. Pero el día que le digo, oye, anda a comprar, bueno, un padre astuto dice, algo tiene o algo me va a pedir. Un padre pila se adelanta y dice, igual no hay permiso, ¿ah? Y sigue haciendo las cosas. Y el muchacho, entonces no voy, pues. Ya uno lo estudian. Dios no acepta cohecho. ¿Sí? Él no quiere sacar ventaja absolutamente de nada ni de nadie a la hora de impartir su justicia. Y lo remarca con el ejemplo. Dice la Biblia en el versículo número 18 que hace justicia ¿a quién?
al huérfano, es decir, a quien nadie puede velar por él, ni tampoco a la viuda, por la misma razón. Que ama también a quién, al extranjero, es decir, al que no tiene las garantías de su país, ¿sí? Dándole pan y vestido. ¿Y por qué pan y vestido? Porque son las dos cosas esenciales con las que todo cristiano debería de sentirse más que satisfecho. Recuerda las palabras de Jesús. Que tengamos vestido, ¿sí? Que tengamos, ¿qué más? Abrigo y ¿qué más? Y sustento, con eso nos basta. ¿Verdad? ¿Cuántos se sienten complacidos con eso? Seguro. Hay quienes sí, no tienen algo más que vestido y algo más que el sustento de cada día, están como león rugiente buscando qué devorar. ¿Sí? Bien, querido hermano, adicionalmente, el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo número 16, acompáñeme por favor. Deuteronomio, capítulo número 16. Nos dice el Señor, versos 18 y 19. Jueces, dice ahí el Señor, y oficiales, hablando de aquellos que tenían la labor de impartir justicia, pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Verso 19, léalo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Sí? Mire hasta dónde el Señor tuvo que poner, diríamos, parámetros aún a sus propios líderes para que aprendan a gobernar justamente sin hacer acepción de personas. Era muy común en los tiempos bíblicos y en los tiempos de Jesús, de que si venía a un litigio un samaritano y un judío, el samaritano siempre era culpable. Siempre tendía las de perder. Porque las leyes estaban hechas para darle abrigo y cobertura al judío, pero desechar al extranjero. Y en función de eso, era causa perdida. Mi amado hermano, pero esto no solamente es una advertencia en el Antiguo Testamento. Jesús, sí, y aún en el Nuevo Testamento, el Señor de la misma manera también nos rige dándonos la siguiente advertencia. Romanos capítulo número 2. Carta a los Romanos, capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Señor. Voy a leer desde el versículo número 5, un poquito largo, pero quiero llegar al verso 11. ¿Sí? Lo leo para poder entender el contexto. Dice el Señor ahí, vamos a leer de manera antifonal, pero por tu dureza de corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, adesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, léalo por favor. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Recuerde, voy a leer nuevamente el verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿A quién primeramente? Pero también, ¿qué dice? Y también ¿a quién? Las mismas ventajas. ¿Pero por qué? Verso 11. Porque no
hay acepción de personas para con Dios. He leído este texto para también abrir el escenario a la hora de reprender nuestras malas obras. Mi amado, es muy sabido que en tiempos actuales los padres hacen acepción de personas con sus hijos y no los reprenden o los disciplinan en la amonestación del Señor. Muchos, mi querido hermano, así a fin de solapar a su engreído, no aplican la reprensión de sí, que el Señor mismo lo dispone en su palabra, sí, para no causar ningún tipo de malestar en su niñito engreído. Uy, no me toques al bebé, y el bebé parece el demonio de Tasmania. Y los bandidos tienen hasta nombres bíblicos. ¿Cómo se llama? Jesús, dice. Y son terribles. Sí, les ponen nombres de profetas, Jeremías, Samuelito, deja el gato, y lo está metiendo así. Piensan que porque le ponen un nombre bíblico van a ser como los profetas. No, hay que criarlos como profetas para que sean profetas. ¿Sí me está entendiendo? Amén, qué bueno. La Biblia dice en el versículo, por eso leímos justamente, sí, en el verso número 8, 9 y 10, hasta llegar el 11, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? ¿A quién? O a la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Muchos cristianos dicen, yo vivo mi vida como a mí me da la gana. Ya soy salvo, ya Cristo entró en mi corazón. Sí, igual, sí, haga lo bueno o haga lo malo, cuando venga el Señor me va a llevar. Lo que no sabes a dónde. Pero la Biblia sí te dice a dónde. Dice la Escritura, verso 9, tribulación y angustia. Y me encanta porque dice ahí, sobre todo ser humano. Ahí no dice sobre todo cristiano evangélico o católico o adventista. No dice eso. Dice sobre todo ser humano. Y dice la Escritura, sí, ¿a quién? Al judío primeramente y también al griego. Es decir, para su pueblo y para los que no son su pueblo. Y asimismo, por el lado opuesto, versículo número 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace, ojo, al que hace lo bueno. ¿A quién? Al judío primeramente y también ¿a quién? ¿Sí? Recuerda, mi amado hermano, ¿por qué Dios aplica todas estas, diríamos así, restricciones, pero también ventajas? Porque el Señor no hace acepción de personas. ¿Sí? Así como castiga a Juan, también tiene que castigar a Pedrito. No es que él es más chiquito. ¿Sí? Mi amado hermano, obviamente que no le va a castigar como le castiga a Juan, que es el más grande, pero debe el niño chiquito de recibir la reprensión conforme a su edad, conforme a su estatura también. ¿Sí me está entendiendo? No puede privar, mi amado hermano, de la sanción disciplinaria para corregirlo. La Biblia dice que debemos de instruir a nuestros niños, ¿verdad? Para que cuando fueren viejos no se aparten. Pero así también como se lo instruye verbalmente, emocionalmente, sentimentalmente, bíblicamente, también a la hora de aplicar la reprensión, dice la Biblia que la vara no mata. La vara de la corrección es eso, ayuda a corregir. Y hay quienes aún hasta siendo viejos necesitan ser corregidos. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes, sus esposas, los corrigen, por ejemplo? A ver, ¿cuántos maridos hay acá? Alce el codelo, hombre, eso. Álzale, hombre, y arrepiéntete de una vez, dígale. ¿Verdad? Y las mujeres están, no, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué? ¿O por qué vas a hacer esto? ¿Por qué fuiste para aquí? ¿O para qué te fuiste allá? ¿No? Y a veces como uno entra a la vida de estar, digamos así,
de una vida matrimonial, uno piensa que porque entra al matrimonio, porque ya pasó la barrera, ¿sí?, de la juventud y entra supuestamente en la madurez, piensa que es libre de hacer lo que a uno le da la gana. Y la Biblia me enseña que no debo de usar la libertad que Cristo me dio como un objeto de libertinaje. ¿Eres cristiano? Si eres cristiano, eres esclavo, porque Cristo es tu dueño. Y si te portas mal con tu Señor, no te asombres que luego de que Él te dé cuerda, porque a veces parece ser que el castigo de Dios no llega. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando uno se porta mal y el Señor parece que nos da cuerda, uno parece que no va a haber problema. No, sigue nomás. Y uno se va ahondando, porque el pecado, como lo mencioné ayer, y creo que aquí lo tengo escrito a manera de recordatorio, el pecado tiene la cualidad de crecer y endurecerse. Y Dios, sí, nos da cancha y nos dice, perfecto, quieres hacer lo malo, listo, sigue, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí, y ¡guau!, te tiembla la soga, ¿sí?, y te aprieta el pescuezo. Y ahí, ya como gallina medio morir, afainada, mueves las patas y las alas y dices, Señor, ¿qué está pasando? Y es que tu vida se comienza a desboronar. Y ahí comienzas a clamar, y ahí comienzas a pactar con Dios diciendo, Señor, ahora sí voy a leer tu palabra, ahora sí voy al culto, ahora sí voy a predicar, ahora sí. Si realmente la reprensión te sirvió, te quedarás en su reprensión. Pero si jugueteas con el pecado, ¿sí?, no te asombres si aún la misma muerte sea, ¿sí?, la reprensión final a tu obstinado corazón. Y te digo esto, mi amado hermano, no con el ánimo de asustarte, pero si el susto te hace volver al Señor, bienvenido sea el temor entonces. Porque prefiero verte manco, como dice el Señor, cojo en el cielo, que enterito estar quemándote en donde. Mi querido hermano, aún más la palabra del Señor también nos advierte en la carta de Pedro con este asunto de la sección. Acompáñame, por favor. En la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 1, más adelante de Santiago. Verso 13, quiero llegar al 17, pero leo desde el verso 13. Siempre el contexto me ayuda y nos ayuda a entender. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 17. ¿Lo tiene? Dice el Señor, por tanto, ceñid, ¿sí?, o enderezad los lomos de vuestro entendimiento, es decir, ponte pilas, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, no te impacientes, tranquilo, no te desesperes, no tengas algún tipo de distracción. Espera con paciencia. ¿A quién? A Cristo cuando se manifieste. ¿Por qué lo dice? Vamos más adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis o no encajes, ¿en dónde? A los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos, ¿en qué? Repítelo conmigo, ¿en qué? Vuelve a repetir esa última parte, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Mucha gente dice, hermano, yo no sé cómo vivir agradando a Dios. En toda.
Si lustras zapatos, lústralos de tal manera que Cristo pueda reflejarse en el zapato que estás lustrando. Esa es tu manera de vivir y en eso se puede glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Hermano, y si yo recoge botellas, pues recógelas y, amado hermano, cuando las recojas, si aplástalas bien, si amárralas bien, y en eso manifiesta el poder de Cristo Jesús en tu vida. Es decir, todo lo que hagas, hazlo con excelencia como para el Señor. En eso manifiestas, en toda vuestra manera de vivir. Si vas a lavar ropa, lávala bien, restrégala bien, sácale bien lo curtido, porque cuando lo haces, si tu marido se pone y dice, esta camisa está bien lavada, has glorificado a Cristo. En toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Perfecto. Pero ahí no quiero llegar. Mira lo que dice el texto más adelante. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, de vuestra caminata, de manera transeúnte, en este mundo. Recordemos que el ser peregrino implicaba ir de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde quedarse, donde establecerse. Y amado hermano, te anticipo, esta tierra no es tu lugar permanente de vida. Ten por seguro eso. No tires ancla si tuvieras un bote o un barco en esta tierra. Siempre mantén el ancla dentro de tu navío. ¿Sí? Esta tierra es pasajera. ¿Sí? Tu ciudadanía, tu nacionalidad, así lo diga la cédula, no es aquí. ¿Sí? Tú estás marcado y registrado y sellado en la aduana del cielo. Amén. Y allá debes de ir. No te aferres a esto. En función de eso, mi querido hermano, termino leyendo el texto de Santiago capítulo número 2 para dar una última referencia bíblica. Dice el Señor, pues, en Santiago capítulo número 2, versículo número 5, hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quienes? A los que le aman. Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Lee conmigo por favor el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Si el Señor habló en esta noche a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado en este tiempo, por medio de tu palabra, el escudriñar, oh Dios, la epístola de Santiago. Gracias, Señor,